Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Pues por lo pronto ya tenemos en la línea a José Colón. Él es descendiente de Cristóbal Colón. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bastante bien, Paco, gracias. ¿Cómo estás, mi querido José? Hace mucho que no te veo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu salud? Pues aquí vine para internarme para una cirugía, pero ya estoy recuperado, gracias. Oye, fíjate que nos llamaron algunas personas y aquí incluso en la estación me dijeron, bueno, ¿y de dónde viene la línea del parentesco con Colón? A ver, platícanos de dónde viene. Pues parece que viene de la hija de un cacique taíno en Puerto Rico. Tuvo una visita breve durante su segunda visita al Mundo Nuevo en Puerto Rico y de ahí descendemos. O sea que, ¿como cuántas generaciones son? Todas. Son bastantes. Oye, y ahora tú radicas aquí en California, pero estás haciendo trabajo en México. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo? Estoy investigando el origen del sacrificio de sangre humana dentro de las poblaciones mesoamericanas. Buscando, mejor dicho, llegando a fondo de una teoría que lo atribuye a una imitación de las creencias y prácticas envueltos con la sangre menstrual de la mujer, que se inspira el dar vida a los dioses, es decir, vida espiritual, en el proceso de procreación de la vida humana. O sea, yo he leído por ahí que todo este tipo de ritos que había, de sacrificios humanos que había en las civilizaciones de aquella época en México, pues que eran actos de barbarie. ¿Tú qué respondes al respecto? Pues estaban totalmente equivocados los que llegaron a esa conclusión. ¿Por qué, oye? Pues porque nomás vieron el asunto de sangre sin darse cuenta de lo que tenía y lo que había a fondo. Era algo muy humano, basado en las creencias en cuanto al poder de la sangre de la mujer, principalmente por su papel reproductivo. Y los españoles ya tenían otra tradición de sacrificio de sangre, y no lo relacionaban pues con ese origen. Y lo consideraban algo como la barbarie, principalmente por la influencia de la Iglesia Católica y la imagen del Cristo como sacrificando su vida. Y la idea de que el hecho de que él sacrificó su vida se podía reemplazar por o mejor dicho, sustituía para el sacrificio de sangre. Entonces, el actual sacrificio de sangre lo veían como algo innecesario. En cambio, entre los mesoamericanos, consideraban la menstruación de la mujer como un sacrificio y lo querían imitar. Pensaban que era algo un sacrificio muy grande que estaba haciendo la mujer. Y que el hombre, para alcanzar, como se dice, el mismo nivel, tenía que también sacrificar su sangre. Oye, y a mí me llama mucho la atención lo que tú dices de cómo se le daba el poder a la sangre de la mujer por su poder reproductivo. A mí se me hace algo con mucho significado. A ver, platícanos algo más. Y antes, ¿cuál es tu carrera, tu profesión? Soy antropólogo. Hice mi preparación en Stanford University me recibí mi título en el 81. Este asunto de la sangre de la mujer y su poder es fundamental en la religión de los pueblos de origen mesoamericano, y implica una igualdad en el estatus de la mujer que no tiene correspondiente en las tradiciones de origen
de las religiones de orígenes abrámicas, es decir, el Islam, los cristianos y los hebreos. En esas tradiciones los hombres tienen el papel principal y predominante. En cambio, en las Américas, por ser tan importante la sangre de la mujer, le daba una prioridad, francamente, en la sociedad, y esa prioridad se conserva hasta hoy en día. Se ve los rastros de eso en la alabanza que dan a la Virgen de Guadalupe, en particular en México. Pero en casi todas las Américas la importancia de la Virgen en la actualidad entre la religión católica o los practicantes de esa religión tiene su origen en la importancia de la mujer. Originalmente fue el papel de la tierra, la madre tierra. La madre tierra era el origen, por ejemplo, de la agricultura. Y la agricultura fue el fundamento de las sociedades precolombinas. A eso se trata básicamente. O sea que los antiguos mexicanos realmente le daban una auténtica igualdad a la mujer. La veían Sí. como se debe de ver a la mujer, como se debe de asumir, y no como lo dice él en el Islam, con los cristianos y los hebreos, pues ya surge el machismo y se le ve incluso en algunos sitios hasta como a un ser de segunda clase, ¿verdad? Ajá, Entonces, exacto. o sea que vivan los antiguos mexicanos. Totalmente. ¿Por qué no? ¿Y por qué no los imitamos, mi querido Colón? Pues entre los antiguos mexicanos hacían algo muy interesante. La mujer que moría en el parto la consideraban equivalente a una guerrera. Wow. Y a ella la asignaban la responsabilidad de escoltar al sol en su tránsito. Era la acompañante del sol. Y bueno, eso era lo más reciente en términos de la conquista y el contacto con el mundo occidente. Esa creencia existía con mucha anterioridad entre los pueblos de la costa, de que sepamos, es decir, de Veracruz. Y su manifestación entre los aztecas tomó esa representación particular de ser compañera del sol. Pero es otra indicación de la importancia pues que daban a la mujer y en particular su papel procreativo. José Colón, permíteme que hagamos un paréntesis porque vamos a una identificación de la emisora, por favor. Bueno, regresamos aquí al programa La Educación. Estamos hablando con José Colón, descendiente de Cristóbal Colón, y él nos expresaba una visión cosmogónica del mundo de los antiguos mexicanos que realmente yo me siento muy orgulloso de descender de ellos. Claro. Porque Y Paco, te ves como mexicano de eso. claro, todavía. soy mexicano, me siento prieto, bonito, así, bien fuerte, entusiasmado, lleno de esperanza y de vida, de energía, Pero, y sobre todo para servir a nuestra ¿en gente. qué punto se perdió todo ese respeto para la mujer? ¿En qué parte de la historia queda todo eso? A ver si el señor Colón no puedes hablar un poco de eso. Bueno, no se ha perdido, esa tradición se conserva en una forma bastante íntegra en los pueblos de origen indígena en México. Y como bien sabemos, la gran mayoría de la gente mexicana tiene descendencia indígena y sobrevive en creencias que puedan que estén ya, como se dice, un poco desarticuladas de su forma original, pero que aún conservan el sentido original. Pero la forma más íntegra, más completa, aún se conserva en los pueblos indígenas de México. Yo lo he encontrado en el Yucatán de hoy en día. Y hay hasta personas que lo pueden, como se dice, expresar de una forma bastante reconocible. La dominancia, es decir, la decadencia de esa creencia empezó lógicamente con la conquista. Los españoles no alcanzaron a reconocer
lo que tenían delante de ellos. Su superioridad o su creencia, ¿no?, en su superioridad religiosa y cultural les cegaban a lo que tenían por delante. Hasta se ve en las obras de Sahagún que con bastante cuidado anotó el fenómeno equivalente entre los aztecas, que se expresa con el término de tonali, que se refiere a la energía del sol que penetra en el ser humano y que produce una energía y que principalmente se concentra en la mujer y en su poder. Es el origen de su poder procreativo, es el sol. Pero la dominación cultural de los españoles es el origen, pues, de ¿cómo se dice? De nuestros males, de nuestros males. Oye, te refieres a Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas de la conquista. Ajá. Muy bien. Oye, José Colón, la verdad podemos platicar contigo mucho, es muy, muy interesante, y yo lo único que traigo como una conclusión es de que me siento muy orgulloso de nuestros antepasados. Tú, que a manera de despedida, ¿qué le puedes decir a nuestra gente? Pues que hay que tener también orgullo de los indígenas de hoy en día, que aún preservan y conservan esa creencia. En particular se nota entre las mujeres, pero también los hombres en las comunidades mayas de hoy en día. Sé también que esto existe entre los pueblos náhuatl, y es probable que existe también entre los pueblos zapotecos y mixtecos, por varias indicaciones en las etnografías que he leído. Acabo de completar un proceso de revisar las fuentes citadas por los principales autores mexicanos, López Austín de la UNAM y Marta Ilia Nájera Coronado. Son las personas que más se han dedicado al estudio de fenómeno relacionado con esta energía. Y han podido documentar en fuentes etnológicas rasgos que indican que todavía hay muchos otros pueblos en México que manifiestan esta creencia. Muy bien. José Colón, no sabes cuánto te agradezco tus conceptos, tu información y tu tiempo. Y te mando un abrazo, un saludo, y ojalá nos podamos ver en los próximos días. Espero que sí, Paco. Un abrazo, muchas gracias. José Colón, descendiente de Cristóbal Colón. ¿Qué te pareció, maestro Noguera? Interesante. Y creo de que hay muchas cosas que nuestros indígenas hacían, que se han perdido a través de los años y que eran tan importantes, tanto de respeto, tanto de darle el lugar merecido a la mujer, como mencionaba el señor Colón. Qué triste que se ha ido perdiendo todas esas buenas cosas, ¿no? Sí, como lo señaló Octavio Paz en su clásico El laberinto de la soledad, cuando habló de que realmente el pueblo mexicano todavía no ha superado el shock de la conquista. Es correcto. Porque fue tan brutal, y como lo dice Colón, no supieron los españoles interpretar la magnificencia que tenían enfrente. Era grandísimo. No sabían qué tan grande era siquiera. Les quedó muy grande. Les quedó muy grande. Les faltaron neuronas. Correcto.